¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es martes 23 de julio. Dosito Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ex consellero del Gobierno Fraga, ex candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santiago de Compostela y desde hace unos días miembro del Consello de Contas. Una dilatada trayectoria pública que vamos a resumir en este vídeo. A Dositeo Rodríguez su nombramiento parlamentario como miembro del Consello de Contas para sustituir al fallecido José Antonio Orza le ha llegado a los 77 años. Ha contado con el respaldo del PP y de los socialistas y la abstención de AGE y el BNG. Este licenciado en Derecho y profesor mercantil es interventor de la Administración del Estado y diplomado en Alta Dirección de Empresas. Extensor jurado de cuentas y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, en el que ingresó como número 1 de su promoción. Entre otras funciones, desarrolló puestos de interventor adjunto del Ministerio de Sanidad, fue gerente de la Universidad de Santiago de Compostela e interventor general de la Xunta. Y es que lo de este exdiputado, padre de 4 hijos, han sido siempre los números. El 7 de febrero de 1990, Manuel Fraga lo nombró consellero de Presidencia y Administración Pública, cargo que ocuparía 9 años, hasta el 18 de febrero de 1999, cuando cesó para emprender un desafío que se le acabó resistiendo. Natural de San Clodio, en Lugo y compostelano de adopción, Dositeo Rodríguez fue el candidato popular a la alcaldía de Santiago en las elecciones de 1999. No logró el poder, como tampoco lo conseguiría 4 años después. Renunció a su acta de concejal el 22 de mayo del 2006 para darle paso a Gerardo Conde-Roa y desde entonces permanecía en la reserva política. A partir de ahora ocupará asiento en un organismo fiscalizador cuyo pleno, secretario al margen, componen solo 5 miembros, 3 a propuesta del PP y 2 del PSOE. Dositeo Rodríguez se suma así a un organismo que el gobierno de Rajoy pretendía eliminar y que Feijóo quiere mantener. Una institución con altas pretensiones, pero cuya eficacia ha sido puesta en duda en no pocas ocasiones. Bueno, pues llega efectivamente al Consello de Contas después de ciertas dudas sobre la oportunidad de que continúe funcionando y que continúe abierta esta puerta de este organismo fiscalizador, esa pretensión por parte del Gobierno de Madrid de suprimirlo. ¿Sobra el Consello de Contas? Yo tengo que decir que no, por 2 razones. La primera, por puro sentido común. Porque forma parte del Consello de Contas en este momento. Sería bueno que yo, recién ingresado al Consello de Contas, dijera que no vale, ¿no? En segundo lugar, por convicción. Una convicción razonada. Si se suprimiera el Consejo de Contas y se trasladaran sus funciones al Tribunal de Cuentas, que es la tesis que se mantuvo, al menos hasta ahora, por el Gobierno central, se crearía un ente gigantesco que costaría lo mismo o costaría más y que además estaría alejado totalmente de la realidad. Es decir, imagínese el Concello de Ribas de Sil, sí, donde nací yo. En el Tribunal de Cuentas no existe. Es decir, Galicia y un pequeño ayuntamiento no tiene sentido ninguno. Los problemas específicos de la comunidad autónoma requerirían que hubiera una especie dentro del Tribunal de Cuentas, una organización similar a lo que es el Consejo de Contas de hoy. Y el Consejo de Contas de Galicia además tiene una característica. Es un ente bastante austero en su estructura. Yo creo que es uno de los consejos de cuentas más reducidos que hay en este momento. Y cumple la función con los medios indispensables y creo que es una función insustituible, ¿no? ¿De sobrar sobraría el Tribunal de Cuentas, quizás? No, porque hay un reparto de competencias, es decir, la Administración Central del Estado y los miles de entes que lo rodean, digo miles, es decir, empresas públicas, entes públicas de todo tipo, requiere un ente fiscalizador y ese es el Tribunal de Cuentas. Y también podía ejercer una función que sería establecer criterios generales, cosa que en principio no es muy demandada en este momento, sobre temas. Por lo tanto, Gobierno Central, Tribunal de Cuentas, como es ahora, es decir, lo que hay ahora es una distribución de competencias, salvo un tema concreto que es los reintegros de fondos cuando están indebidamente gastados, es decir, cuando hay lo que se llama en términos técnicos un alcance, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas. En el resto, las comunidades autónomas, no hay duplicidad con el Gobierno Central. Cada comunidad autónoma tiene su área, su Consejo de Contas
es competente al máximo y por lo tanto no hay ninguna razón para la supresión y transferir toda esa actividad a Madrid, ¿no? Hay algunas dudas también por parte de determinadas personas con respecto a la independencia de estos organismos, tanto del Tribunal de Cuentas como del Consejo, porque al final sus miembros dependen del nombramiento que se haga, bueno, en último término, a través del Parlamento, pero por parte del Ejecutivo. Los ejecutivos tienen mucho que ver. ¿Se puede dudar de la independencia de los consejeros de este tipo de organismos? Porque al final... No se debería de dudar. Es decir, pero sin embargo se plantea una dualidad que es muy sencilla. Para evitar presiones políticas, personales o de partido o de imagen, se establecieron dos principios. El primero, la inamovilidad. El consejero de Contas es nombrado por un número de años determinado y no puede ser cesado por nadie. Por lo tanto, el que está nombrado es independiente. Y en segundo lugar, se quieren unas mayorías reforzadas. ¿Qué pasa? Que siempre que hay mayorías reforzadas, siempre hay alguien que propone. Y al que propone y al nombrado en función de esas mayorías, se le intenta escribir una corriente determinada. Mi opinión personal, en los pocos días que llevo en el Consejo de Contas, es que está lo más alejado posible de lo que es la proximidad política. Es decir, el Consejo de Contas mueve técnicamente, sus técnicos, los auditores que trabajan dentro de él, son profesionales de alto valor, muy prestigiosos. Yo que creo que conozco esta área, ¿sí? Me quedé muy sorprendido del alto nivel de capacidad que tienen. Y para nada se habla de política allí. Por lo tanto, la política está totalmente al margen de lo que es el Consejo de Contas, ¿no? Bueno, usted estuvo en los dos lados, está en estos momentos en el Consejo de Contas, pero como decíamos fue consejero de presidencia durante 9 años con Manuel Fraga. En aquella época, ¿recuerda alguna colleja que se le haya dado a la Xunta a través del Consejo y que creara algún tipo de fricción dentro del Ejecutivo? No, pero fundamentalmente por una razón. Yo era consejero de presidencia y las relaciones que en el Consejo de Contas se mantenían por la Consellería de Economía y Hacienda, y la que daba instrucciones a las consellerías era la Consellería de Economía. Por lo tanto, yo no conocía directamente los informes del Consejo de Contas y no puedo hablar directamente de que hubiera esa relación. Pero si se analizan los informes anuales del Consejo de Contas, hay un análisis muy crítico, pero muy serio, y constructivo además, de la acción del Gobierno autónomo, señalando defectos, problemas que hay que corregir, medidas que se deben de adoptar con total independencia e imparcialidad, ¿no? Bueno, defiende la independencia del Consejo de Contas y del Tribunal de Cuentas, pero seguro que le consta que hay mucha gente que duda de esta independencia y sobre todo de la capacidad de fiscalizar bueno, pues la administración y la gestión de las cuentas públicas. Y por poner un caso que tenemos estos días encima de la mesa, que es el caso Bárcenas. Mucha gente se pregunta cómo es posible que esto haya podido suceder con la envergadura del dinero del que estamos hablando y que el Tribunal de Cuentas no haya sido capaz de detectarlo. Hay dos niveles que no se cruzan, que teóricamente son dos líneas paralelas, ¿no? Uno es la contabilidad oficial, los documentos oficiales que se manejan, sobre los cuales el Tribunal de Cuentas actuó, y otro la realidad. ¿Cómo funciona esa realidad? Es al margen de la documentación oficial, es decir, es por lo que parece demostrado, ¿sí? El señor Bárcenas manejaba miles de millones de pesetas al margen del sistema. Pero eso lo detecta un juez, porque un juez tiene la posibilidad de tener una policía a su disposición, puede investigar cualquier hecho o cualquier circunstancia, cosa que está vedada al Tribunal de Cuentas, en el cual no es la función sustancial el perseguir delitos, sino velar porque los ejercicios de los poderes públicos se realicen de manera correcta dentro de la ley, en el ejercicio que se presenta a su análisis, ¿no? Es decir, las cuentas públicas expresan una determinada forma de ejecutar el presupuesto y de gastar los dineros de los ciudadanos. Lo que hace el Tribunal de Cuentas, lo que hacemos en el Consejo de Contas, es determinar si esa actuación se realiza de manera correcta, si se siguen los trámites precisos, si se gasta más de lo necesario o menos de lo necesario en función de los recursos disponibles, cómo está la situación de endeudamiento de la comunidad, se debe de continuar endeudando o no. Es decir, una serie de elementos que ayudan a gestionar mejor. Pero en ningún caso, ni el Consejo de Cuentas ni el Tribunal de Cuentas puede
actuar al margen de lo que sería la legalidad formal, ¿no? Claro, pero parece que se ha detectado en la historia que llevamos por delante que hay un cierto problema con la financiación de los partidos. Este es el último episodio, pero hay otros episodios anteriores que han afectado a los dos partidos, además, al Partido Popular y al Partido Socialista. ¿No habría que mejorar los sistemas de control? Yo creo que habría que hacer dos o tres cosas. La primera y más obvia, cambiar el eje de las campañas electorales. Es decir, gastar menos dinero, ¿no? Claro. Es decir, si los partidos políticos se lanzan, como se están lanzando, a campañas exageradas en todos los medios de marketing conocidos y por conocer, al final reclamarán dinero e intentarán obtenerlo como sea. Eso, por lo tanto, yo creo que hay una primera medida. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Xunta, de reducir las campañas electorales a la mitad. Oye, mira, con una semana llega. Los ciudadanos tienen 4 años para saber lo que ha hecho un gobierno, con una semana para exponer las ideas básicas es suficiente. Segundo, centrar las campañas electorales en debates en televisión. Televisión y radio, pero sobre todo en televisión. Es decir, que los ciudadanos pueden en su casa conocer lo que opinan los partidos, reducir al mínimo los mítines. Y en segundo lugar, si también será necesario, establecer, supongo, que será una medida que habrá que adoptar también, la penalización de los gastos electorales que se pasen de la realidad. Es decir, endurecer el Código Penal para que nadie se haya tentado a gastar más de lo que sea necesario. Pero en primer lugar, gastar menos. Es decir, es un fraude a la ciudadanía creer que los partidos políticos necesitan gastar cientos, miles de millones en una campaña electoral. No tiene sentido ninguno. Usted, que tiene tanta experiencia política, ¿le ha sorprendido el caso Bárcenas? Me sorprendió porque además, desde mi óptica, aunque obviamente nosotros con Madrid no teníamos ninguna relación directa, la financiación del partido era bastante regular. Es decir, no teníamos conciencia de que hubiera una situación de ese tipo, ¿no? Ha sido una auténtica sorpresa. ¿Esa sorpresa es consecuencia de ser tontos? Pues no lo sé. No lo sé, pero vamos, para nosotros ha sido una sorpresa ver la forma como se estaba actuando y cómo se podía sustraer cantidades muy importantes que nacen de ese vicio, de ese hecho que yo creo que ha sido, usted lo decía, que todos los partidos políticos tendrán que hacer una reflexión y cambiar de criterios y de forma de actuación, sobre todo para conseguir que la campaña electoral no sea un ejemplo de derroche de medios, sino simplemente un intento de aproximar a los ciudadanos y decirle qué es lo que se quiere hacer. Pero usted, cuando lee que el ex tesorero de su partido, un hombre que tuvo mucho poder en Génova, que fue gerente también, bueno, pues llegó a acumular, que se sepa hasta ahora, porque este hombre ya es un foco de sorpresas, más de 40 millones de euros, que ya no tenemos ni capacidad para pensar qué es eso. 6.000 y pico millones. Cuando lee eso, ¿qué piensa de qué ha podido pasar en su partido? Pues que no se quiso entrar en determinadas cosas. No se quiso, no se supo. Es decir, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Hay canales de financiación que se muevan al margen del sistema? Si los hay, ¿quién los controla? ¿Quién sabe lo que pasa? Es decir, ha sido una especie de no mirar para ahí, y ese no mirar es lo que ha determinado esa situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora nunca se podrá volver a repetir un fenómeno de ese tipo, ¿no? Claro. Tanto por lo que estábamos comentando, como por el hecho de que a partir de ahora cualquiera persona que lleve la financiación de un partido va a tener muchísimo cuidado en hacer las cosas como se debe y además muy transparente. Claro, pero no preguntar no está un poco mal, quiero decir, porque esos canales de financiación que usted dice que no son los correctos... Esto es como el precepto evangélico, usted lo dice. Claro, no, pero quiero decir, es que al final es muy cómodo no querer saber de dónde viene ese río de dinero que me permite hacer determinadas cosas, ¿no? No, pero es decir, lo que pasa es que en principio era menos río. Sí, después se convirtió en una cascada auténtica, ¿no? Es decir, el caudal que llegaba no era tan exagerado. Lo que pasa es que se desvió, por lo que parece, una parte importante de ese río hacia destinos no correctos, ¿no? Es decir, yo creo que en definitiva cualquier partido político hoy, cualquiera, tiene que pensar que lo que
se quería ignorar o no se quería uno conocer, ya no es posible ahora. Hay una persona que sale estos días y que tiene que ver con el Partido Popular de Galicia, que está también imputado y procesado, que es Pablo Crespo. ¿Usted tuvo relación con Pablo Crespo? ¿Sabía un poco cuál era...? Muy indirecta, porque yo era ya fundamentalmente cuando estaba Pablo Crespo ya no estaba como consejero. Y sé, era una persona que estaba allí en la secretaría del partido, hablé con él varias veces, como es natural, pero sin ningún tipo de... No puedo decir de él... No tiene una impresión de él. Ni buena ni mala, es decir, no puedo decir muy buena persona, ni tampoco puedo decir que fuera malvado. Ya. Después se demostró que no era la persona más correcta que uno puede considerar. Pero tenía poder dentro del partido, que se manejaba bien, tenía buena relación. Dentro del partido, partido político, quien realmente lleva las riendas es el secretario general. Sí. Y detrás de él el secretario de organización, como un adjunto de él. Depende en un momento determinado. Yo creo que en aquel momento, en el partido político, sobre todo, yo creo que recordar que me parece que estaba Cuiña como secretario general del Partido Popular y era realmente el que llevaba la dirección del partido. Y Crespo se ocuparía, supongo, pues de cuestiones organizativas y de ese tipo de cosas, ¿no? No hay... Es decir, cuando usted me hace una pregunta de ese tipo, uno se siente incómodo. Por eso se la hago. Ya lo supone. Dice, claro. Oiga, y usted no se entera de nada. No, pues hay cosas que uno no se entera sin que uno se sienta muy orgulloso de no enterarse de ellas. Pero yo, en este caso, Pablo Crespo, no tenía la más mínima idea de que Pablo fuese una persona inadecuada, vamos a decirlo así. Bueno, hablamos de la financiación o de la entrada de dinero, de esa cantidad de dinero ingente en el Partido Popular, pero podemos hablar también de la gestión que se está haciendo por su propio partido de esta crisis. Sabemos que hoy ya se ha confirmado que Mariano Rajoy va a comparecer en las Cortes el próximo 1 de agosto. ¿Cree que Rajoy ha sido hábil manejando todo este problema? Se lo contestaré después del día 1. Quiero decir, todo dependerá de lo que diga él. Es decir, estas cosas, la inmediación de los temas es compleja. Es decir, yo puedo opinar una cosa, mañana, si te coge usted misma por la mañana, en las primeras horas hace un comentario, al día siguiente a lo mejor tiene que cambiar el eje de su análisis, ¿no? Yo creo que el tema de Mariano se verá cuando él... Y además yo ahora realmente estoy contestando cosas que no debería de contestar. Sí, seguro que la gente agradece muchísimo que conteste No, por una razón muy sencilla. Yo he dejado de ser militante del Partido Popular, he presentado... Como consecuencia de su entrada en el Consejo. Es incompatible. Pues entonces es más independiente todavía para opinar sobre estas cosas. Bueno, pero me está diciendo mi partido. Obviamente sigue siendo mi partido, pero ya no soy militante de él por razón de incompatibilidad legal, porque lo establece la ley del Tribunal de Cuentas, ¿no? Pero sigo siendo obviamente del Partido Popular personalmente como ideología política, no como activismo. Como militancia. Entonces, como ideología política, espero y deseo que Mariano Rajoy, el día que comparezca, nos deje tranquilos. Hay otra cosa que también ha salido y que me gustaría saber, hablando de ese partido en el que usted militó hasta que presentó esa renuncia como consecuencia de su incorporación al Consejo, que es esa sensación que muchos ciudadanos tienen de que el pago de sobresueldos era permanente entre determinados cargos del Partido Popular. En el caso del Partido Popular de Galicia, ¿se pagaban sobresueldos? No, rotundamente no. Nosotros, yo una de las cosas que más notaba era que tenía un sueldo razonable, pero nada más. Pero de sobres marrones nada. No solo de sueldos marrones nada. Yo, por una serie de circunstancias, la vivienda en la que vivo la compré en el año 91 y empecé pagando una hipoteca. El primer año era relativamente decente. El segundo año, al 15% de interés, me comía las 3/4 partes del sueldo y vivía del sueldo de mi mujer y poco más. Por lo tanto, a mí que me hablen de sobresueldos me da un poco de sentido irónico. Es decir, no, vamos a ver una cosa. En la política puede haber personas corruptas, y las hay. No solo puede haberlas, sino las hay, está demostrado que las hay.
pero a determinados niveles yo creo que la honradez es bastante generalizada. La honradez y la austeridad obligada. Es decir, un ciudadano que está en el paro dice que lo que gana un consejero y dice, oiga, mira, es mucho. Si se compara con lo que gana un director de banco, pues no tiene nada que ver. Es decir, claro, pero este argumento siempre se utiliza por parte de los políticos. Ayer mismo escuchábamos a Dolores de Cospedal decir que ella no está en política para ganar dinero. Lo dijo también el propio presidente del Gobierno en su momento, que él, en su actividad privada como registrador de la propiedad que es, podría ganar mucho más dinero. Pero entonces, ¿qué tiene la política para que al final haya ciertas bofetadas para ocupar determinados cargos? Y yo mismo, es decir, yo puedo ser un modelo de esas bofetadas, ¿no? Por lo siguiente, es decir, yo era interventor general de la Xunta de Galicia cuando fue la moción de censura de Barreiro. Sí. Cesé como interventor general, presenté la dimisión, me incorporé como interventor de una consellería y al cabo de un año me ofrecí a don Manuel para ayudarle a crear lo que se llama en aquel momento una base sociológica y de contenido a lo que era su presencia en Galicia. Yo veía que don Manuel venía para Galicia, pero venía con su personalidad. Y yo creía había que adaptarla. Adaptarla no. Había que crear una convicción en los ciudadanos que no solo traía lo que era su persona, sino un programa concreto para Galicia. Usted es demasiado joven, gracias a Dios. No tanto. Bastante tanto. Bastante joven. Muchísimo. No voy a hablar, supongo, de los libros blancos, que fue... Los libros blancos fue la creación que yo le presenté a don Manuel, la idea, es decir, fuimos consagrando la idea. Ahí, en una de las fotos que había ahí, estaba Andrés Precedo. Sí. Andrés, en la época que no era nada, era un catedrático y otra catedrática, se encargaron de ayudarme y habíamos conseguido establecer un programa ideológico de lo que Galicia necesitaba. Y yo me metí en ese follón, vamos a llamarlo así, porque tenía 4 hijos y no quería marcharme de Galicia. Y la verdad, en aquel momento, para mí, que estaba dentro de una consellería, el tripartito nos conducía a una situación de inanidad. Es decir, era incapaz de resolver ninguno de los problemas básicos de Galicia. Y en mi época de consejero me dediqué a lo que más me gustaba, que era la reforma de la administración. Soy funcionario de carrera de 3 cuerpos y entonces una vocación que pude realizar y hice cosas que realmente merecían la pena, aunque al final resultaron fallidas. No, por una serie de circunstancias no se terminaron, ¿no? Pero después me dediqué a otras muchas cosas muy atractivas, porque en la vida de uno, cuando crees que eres útil, cuando ves que tu tierra puede mejorar en algo, te sientes satisfecho. Si puedes contribuir a eso, y eso para mí valía muchísimo, ¿no? El dinero, desde luego, no era precisamente la compensación, ¿no? Claro, pero habla de un perfil en el que usted tenía una profesión, tenía una forma de ganarse la vida y después encuentra en la política, digamos, una forma de satisfacer, bueno, pues determinadas ansias intelectuales incluso que usted tenía. Pero tenemos también la sensación de que en estos momentos hay una figura que es el político profesional, que no tiene ninguna ocupación previa, que se mete en el partido muy jovencito y que hace de la militancia su carrera profesional. Yo no sé qué le parece esta especie. Me parece complicado y difícil para ellos. Y difícil para ellos porque, desde luego, en mi caso concreto, yo, si a alguien respeto y a alguien quería, pero siempre llamándole don Manuel, era don Manuel Fraga, ¿no? Yo muchas veces le decía, y anteriormente con él, al que había sido rector de la Universidad de Santiago, José María Suárez Núñez, con el que entré en la Universidad de Santiago yo como gerente de la universidad. Yo era interventor de Hacienda en Lugo y llegué a la gerencia de la universidad en el año 79, en pleno follón estudiantil, y durante 4 años estuve con José María, ¿no? Después estuve 2 años más con otro rector, con Pajares, ya en un ambiente totalmente distinto. Y yo cada 6 meses, más o menos, le presentaba la dimisión a José María. Él me decía, bueno, tenemos que resolver este problema. Y me decía, mira, no es posible. ¿Cómo que no es posible? No, porque la ley tal, el decreto tal, el no sé qué, aquella universidad no tenía ninguna autonomía. Dice, mira, me decía, yo soy médico, me llega un enfermo y lo curo. Tú tienes que hacer lo mismo. Y digo, pues no puede ser, mira, si quieres, me voy, nombro a otro, ¿no? Es decir, esa independencia, la gente que vive solo de la política no la tiene. Claro. Eso es obvio que va a determinar una limitación de su libertad y de su podríamos decir, independencia personal, ¿no?
existe esa gente y yo creo que, sin embargo, si vas analizando la historia del gobierno gallego, verás que no es excesivo el número de personas que a nivel máximo nacieron en la política en estos momentos, y tomaron el biberón en la política. No tanto en la Xunta, curiosamente, como en el gobierno central. Esta pasa hoy, pasaba en el gobierno Zapatero también, de ministros, estamos hablando del gobierno de España, que nunca tuvieron otra ocupación que no fuera la política y concretamente la militancia en ese partido. Hay una razón. Se producen dos fenómenos contrapuestos. Primer fenómeno, en la Xunta de Galicia la volatilidad es inmensa. Es decir, el tiempo de permanencia de una persona en el Consejo de la Xunta, salvo Orza, que fue el que estuvo desde el principio hasta el final, yo fui el segundo, me parece, con 9 años, ¿no? Se cambiaba de consejeros muy rápidamente por una serie de circunstancias, cambios de gobierno. Es decir, la movilidad de la Xunta de Galicia era muy alta. Y la estructura es relativamente débil, es decir, se entra desde fuera, es decir, los consejeros no son hijos del partido, son gente que se va cotando en función de una serie de circunstancias, ¿no? En los partidos a nivel nacional el tema es más complicado. Son organizaciones muy complejas y muy duras y entonces tienen una estructura mucho más rígida que la que tienen los partidos. Cuando dice muy duras, ¿qué quiere decir? ¿Que hay muchos navajazos internos para colocarse? Sí, porque son muy complicados. Son muy complicados porque son estructuras de poder muy importantes, tienen su propia organización, mucho más potente. La organización de un partido a nivel de Galicia es débil. Es débil, me refiero a nivel central, ¿no? La organización de un partido en Madrid es muy fuerte. Es decir, Génova y el Partido Socialista, Ferraz, tiene una estructura permanente, burocrática, con una serie de niveles, y de ahí se puede salir mucho más fácilmente a la política activa que desde un partido político, como es el caso de Galicia, ¿no? Acción Ministerio. Bueno, estábamos hablando de esa época que compartió con Manuel Fraga, esos años casi primeros de la autonomía, desde el año 90 hasta el 99. ¿Ha cambiado mucho la forma de hacer política de aquellos años a estos? Ha cambiado por una serie de circunstancias. Es decir, primero, la personalidad de Manuel es, yo creo que irrepetible a corto plazo, ¿no? Es decir, una persona con su bagaje intelectual, con su historia, como presidente del Partido Popular, de la Alianza Popular, de todo lo que representó él, su carácter diplomático de carrera, catedrático de universidad, etcétera, etcétera, tenía un nivel cultural altísimo y un nivel de experiencia política también muy alto. Es decir, se codeaba con cualquier político europeo que pudiera relacionarse con él, ¿no? Ese era un fenómeno. En segundo lugar, los recursos eran razonablemente suficientes. Es decir, la Xunta de Galicia tenía que medir su presupuesto, pero teníamos una capacidad razonable de hacer cosas nuevas. Es decir, yo, entre otras funciones, me encargaba de coordinar los programas electorales y de las comparecencias del presidente en los debates del Estado de la Autonomía, ¿no? Entonces, se pedía a todas las consejerías que lanzaran proyectos nuevos, iniciativas nuevas y que innovasen para mejorar lo que era el desarrollo de Galicia. Hoy eso es muy difícil. Hoy tenemos un presidente, yo no quiero hablar muy bien de él, porque me van a decir que soy en pelota, pero sin embargo tengo que decirlo, decir la verdad que es una persona muy competente, muy seria, pero tuvo una limitación. Ahora creo que está empezando a salir de ella. Su primera legislatura fue la legislatura de la restricción. No se podía hablar de grandes proyectos, se podía hablar de dónde se podía ahorrar. En ese entorno de escasez de medios, de reducir el presupuesto, de que el presupuesto cada año sea menor que el del año anterior, nadie puede pensar en que van a salir proyectos nuevos en todas las áreas, ¿no? Entonces, hay una cierta sensación de falta de iniciativa en la primera legislatura. En esta segunda yo creo que está empezando a salir. Yo creo que vamos a ver iniciativas importantes ahí, ¿eh? Pero... Sí. ¿Perdón? No, vamos. No, que decía que hablaba de que esos primeros años tenían una cierta disponibilidad económica, los presupuestos efectivamente eran distintos a los actuales, y se invirtió de una forma razonable o se dilapidó algo de dinero en obras que a lo mejor eran muy suculentas desde el punto de vista electoral incluso, pero que realmente no estaban ayudando a transformar la actividad productiva en Galicia. En mi época yo creo que no hubo dilapidación de recursos. Hubo iniciativas, y yo protagonicé alguna de ellas, como el desarrollo comarcal,
que era una iniciativa teóricamente muy correcta, pero que en la práctica no funcionó. Y hicimos inversiones ahí. Y yo fui a Europa, analicé... Hombre, el modelo de Galicia se había convertido en una directiva del Consejo de Europa para regiones europeas como un modelo posible de desarrollo regional, ¿no? Pero la complejidad del esquema hizo que no llegase a fructificar. Si lo miran hoy, dirían, se gastó mal el dinero. Y en aquel momento era una iniciativa muy interesante y yo creo que muy atractiva. Y si se consiguiera reconducir la idea, es decir, cuando estamos hablando ahora mismo de la reducción del número de ayuntamientos, sí, la idea era otra distinta, era transferir competencias a las comarcas, sí, para que las comarcas sirvieran de instrumento de planificación y desarrollo en todos los órdenes, ¿no? Desde el económico, el social, el ambiental, el de infraestructural, en todos los sentidos. La idea era muy correcta y era una idea europea. No se llevó a la práctica, quizás por una serie de razones que necesitarían una entrevista exclusiva. Un día entero para hablar de eso. Pero no había sensación de dilapidación, ¿eh? Claro, pero en obras, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo que seguro que está en la mente de todos, que ejemplifica un poco, bueno, pues cómo a veces se pueden utilizar fondos públicos en obras que son muy aparatosas, pero que tienen poco recorrido. La ciudad de la cultura. Por poner un ejemplo, ¿no?, que se ha convertido en un símbolo de cosas que han pasado después en toda España. Estoy hablando de aeropuertos sin aviones, etcétera, etcétera. Ahí se produjo un fenómeno que efectivamente puede ser contestado hoy en día. Primero, Fraga quería hacer una gran biblioteca de Galicia. Me parecía que era una idea Pero bibliotecas había ya, ¿no? Pero como algo que recogiera todo lo que se está haciendo ahora en el Gallás, en concreto, ¿no? Cuando el proyecto se empieza a concretar, surge una idea que para mí era atractiva en aquel momento y que para Santiago creo que era y es algo fundamental en el futuro, que era un referente que contrapusiese el Santiago histórico al futuro de Galicia. ¿Qué pasó? Que el proyecto, en su dimensión física, no se midió en función de los recursos disponibles. Y segundo, que después en su realización se gastó más de lo que estaba inicialmente previsto, por la complejidad propia del proyecto, ¿no? Y eso ha dado lugar a que se viera totalmente como una decisión fallida al 100%. Yo no la considero así. Es decir, cuando uno ve el Gallás, si estuviera completo y se hubiera mantenido entre los límites iniciales, creo que sería un instrumento muy importante para algo que Galicia tiene en este momento necesidad de ejes. El turismo es un eje. El turismo, si se reduce a lo que es la catedral y la zona histórica de Santiago, tiene un inconveniente básico. Es un turismo de muy corta duración. Es decir, la gente que va a Santiago va por la mañana y se marcha por la noche. Es decir, llegan a Santiago, comen allí, ven la Rua Nueva, la Rua del Villar, la catedral, le dan el brazo al apóstol y se marcha. La zona nueva no tiene un atractivo turístico, es una ciudad digna, pero no es un referente. No es un referente, ¿no? La ciudad de la cultura puede ser un referente que obligase a permanecer más días en Santiago y al mismo tiempo obligase a conectar con el resto de Galicia. Esa fue un poco la idea que yo sigo defendiendo, independientemente de que se considere, y veo razonable, que se haya paralizado la inversión, porque se producen dos fenómenos: un coste superior al previsto inicialmente y, en segundo lugar, una situación de restricción presupuestaria. Pero yo no vería mal que se terminase, siempre y cuando se terminase con unos costes de mantenimiento razonables. Es decir, una idea que hubo un momento determinado que hubo que descartar era hacer un Palacio de la Ópera ahí. Sí, efectivamente. Un Palacio de la Ópera no es el coste del edificio. Es el mantenimiento que se lo digan a los que hay. Que lo que representa montar una ópera, ¿no? A alto nivel, ¿no? Eso es inviable en Santiago de Compostela, ¿no? Pero si vas te estoy tuteando sin darme cuenta. Por favor. Si vas a Valencia y ves la Ciudad de las Artes y las Letras, hay una serie de edificios que retraen muchos visitantes de todo el mundo, ¿no? Y no el Palacio de la Ópera de Valencia, sino el resto, ¿no?
Yo creo que esa capacidad de atracción la puede tener hacia la cultura en el futuro, siempre y cuando se mantenga dentro de unos límites razonables. Ahora, no puede ser considerada así como un juicio de valor, como una dilapidación de recursos, sino un tema complejo que merece la pena analizar, pero que tiene futuro también, ¿eh? Yo creo que tiene futuro. Pues debe ser los pocos que piensan que tiene futuro. Yo me intento sustentar mi opinión en hechos y en juicios no de valor, sino de resultado, ¿no? Es decir, si consiguiéramos que fuese lo que fue el Guggenheim Bilbao. Sí, el efecto Guggenheim famoso que se hablaba ya entonces, ¿no? Es decir, bueno, lo dejamos ahí. Decía, tuvo mucha relación con Manuel Fraga, como está quedando de manifiesto en esta entrevista, y por lo que dice también conoce a Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente de la Xunta de Galicia, dos presidentes del Partido Popular. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Yo creo que se parecen en el sentido que dan a su presidencia. Es decir, Fraga, desde la mañana hasta la noche, pensaba en Galicia. No, es decir, yo recuerdo una anécdota que fue muy significativa. Cuando estábamos en la campaña electoral para la elección de Fraga, en un momento determinado, desde Madrid, el gobierno socialista en aquel momento, estamos hablando del año 89, se le ofrece a Fraga en junio, había elecciones europeas, las elecciones autonómicas fueron en octubre, Televisión Española ponerse a su disposición para organizar una campaña electoral por toda España para hablar del Partido Popular y de las elecciones europeas. Y Fraga en principio le pareció una idea atractiva y de pronto se dio cuenta de que era una maniobra seducea dirigida a contraponer a Fraga Aznar, que había sido ya presidente del partido, para restarle el protagonismo recién nombrado, le volvían a poner a Fraga ahí al lado para eso. Y automáticamente dijo que no. Es decir, él sabía que su destino era Galicia, consideró que la historia todo lo que representa la vida la había llevado aquí, y desde la mañana a la noche se dedicaba a eso. No pensaba en otra cosa, ni tenía otra ilusión ni otro mandato. Yo creo que Alberto en ese sentido coincide con él. Creo que su pensamiento está en Galicia. ¿De momento lo ve con futuro fuera de aquí? Pues no lo sé. Yo creo que el futuro fuera de aquí nunca se sabe, ¿no? Es decir, pero Galicia todavía está necesitada de muchas cosas. Es decir, estamos en este momento, si en España hay una crisis que se cree que se está empezando a salir de ella, Galicia va todavía con retraso, ¿no? Y a personas como Alberto yo creo que serán necesarias más allá de lo que es esta legislatura. Necesitamos salir de, yo diría, de la sensación de que no hay futuro aquí. Aquí hay futuro. Es decir, Galicia es una comunidad como cualquier otra región europea, que si tiene capacidad, de futuro, y que ese futuro lo puede desarrollar si encuentra ejes en los cuales se pueda asentar y tenga un hueco en Europa, ¿no? Y es lo que se le... Claro, y esos ejes, volviendo un poco a esa parte de la conversación en la que me decía que en aquella época, en su época como consejero, había dinero. ¿Esos ejes no se tendrían que haber definido en todos esos años de gobierno del Partido Popular en los que efectivamente había un dinero al que había que sumar, por cierto, la lluvia de dinero que venía de Europa? Sí, pero... ¿No se tendrían que haber definido entonces esos ejes? Bueno, yo me gustaría que hiciéramos un repaso a la Galicia del 90 a la Galicia del 2000. No se parecen en mucho, ¿eh? Es decir, Galicia se transformó profundamente en esos años. Es decir, esos proyectos dieron lugar a cosas tan elementales como que, recuerdo a Juan Fernández, el que era consejero de Industria en el primer gobierno de Fraga, tuvimos una serie de discusiones técnicas, pero al final salió el tema de la telefonía rural, que representaba que el ciudadano que vivía en la esquina del monte, para llegar a un médico, poder lanzar un mensaje, necesitaba horas, de pronto tuviera un teléfono a su disposición y a un coste como si fuera un teléfono urbano, ¿no? Como eso hubo muchísimas cosas. Es decir, el tema del desarrollo de las infraestructuras de Galicia, es decir, la Galicia de las corredoiras, era la Galicia que había. La Galicia de las autovías y del plan de articulación interior que llevó Cuña fue una transformación profunda de nuestro sistema. El sistema educativo se cambió radicalmente.
las concentraciones escolares, los nuevos centros educativos. Es decir, Galicia se transformó de una manera razonable. Lo que no se consiguió en aquella época, se intentó también, sobre todo en agricultura, hacer algo nuevo. Está todavía a mitad de camino, ¿eh? Es decir, el sector lácteo todavía... El sector lácteo, pero podemos hablar también del naval, los sectores... Claro. Entonces, el naval tenía un futuro que de aquella era razonable y después fue, como decía en gallego, pues esmorecendo. Esmorecendo, efectivamente, esmorecendo. Pues esmorecendo. Está un poco, de una forma muy rápida, fotografiando cuáles fueron los éxitos de aquella gestión de los gobiernos. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es decir, muy bien, tenemos por una parte que pensar en qué áreas Galicia puede competir en Europa y en España. Yo estoy hablando ahora desde una perspectiva muy teórica y fuera del sistema. Creo que habrá que hacer ese nuevo análisis, es decir, cada época requiere su entorno, ¿no? El entorno actual es, necesitamos, como sea, vender en el resto del mundo, Galicia. Hablábamos del turismo, por eso yo defendía el Gallás como uno de los elementos que podían ser atractivos hacia el futuro, ¿no? Pero aparte de eso tenemos otros temas muy importantes en el mismo sector naval. Es decir, todavía está sin terminar la autopista del mar desde Vigo a Sanacer. Esa autopista del mar tiene que funcionar. Yo recuerdo que en mi época de consejero de presidencia, en la primera época llevaba también turismo e intenté establecer un ferry entre La Coruña y Southampton, que lo había en Santander, y yo quería uno en Coruña y otro en Lisboa, en Oporto, para que hubiera 3 ejes que se pudieran intercambiar entrada o salida por ahí. Eso modificaría el turismo gallego, fundamentalmente aquí en La Coruña y en lo que es el entorno. No se consiguió de aquella por una razón, porque las compañías navieras, pedían lo mismo que las compañías aéreas ahora, dinero. Le dijimos que no, que nosotros íbamos a invertir. Subvencionar a los viajeros, vamos. Podíamos invertir en campañas de promoción, pero no en pagar el coste del viaje, ¿no? Eso no tenía sentido ninguno. Iniciativas como esa tiene que haberlas en todas las áreas y la obligación del gobierno ahora, y estoy seguro que en eso está, es identificar esas áreas. Detectar cuáles son esas... Yo, por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me parece importante, que el sector agrario gallego, al igual que lo ha hecho el sector vinícola, es decir, con el vino, el resto del sector agrario tiene que ser capaz de vender fuera de Galicia el 80% de su producción. Está claro que el sector vinícola es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas estupendamente en un tiempo razonablemente corto. En la carne, en productos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos fotografiaba un poco los éxitos bajo su punto de vista de esos gobiernos Fraga, pero... también hubo fracasos. Bueno, pues le iba a preguntar, ¿cuál fue el principal error de Manuel Fraga? Yo creo que el problema de Manuel Fraga fue, al final, la decadencia física. Es decir, Fraga en los últimos años físicamente estaba mal. Es decir, ¿Y él se resistía a reconocerlo? Pues es normal que se resistiera. Es decir, yo creo que casi nadie acepta que está perdiendo facultades, ¿no? Y Fraga al final le pasaba eso, es decir, estaba físicamente muy deteriorado. Y entonces ese deterioro físico, que no era por la edad, era porque, bueno, por su desgaste personal, por lo que había representado toda su vida, le impedía actuar con la misma energía que actuó al principio, ¿no? Es decir, la gente formalmente, en la última época, lo seguía tratando con todo respeto, pero formalmente. Cuando se daba la vuelta, ¿qué pasaba? Pues no se sabe. Seguro que algo sabe, aunque no se pongan nombres, pero sí, no era... Dejó de tener autoridad, digamos. Eso, la autoridad real, que durante todo, por lo menos mientras yo estuve con él, durante esos 9 años... Pero vio cosas muy feas de gente que fue desleal en esos momentos de debilidad física de Manuel Fraga. No estaba yo muy cerca, yo estaba fuera, estaba en la campaña electoral y estaba como... Bueno, pero seguro que se enteraba de lo que pasaba. No sabía cosas concretas, lo que sí notaba es que había falta de intensidad y de vigor en el gobierno. Y el tema del prestigio fue el tema clave.
fue una desgracia que yo creo que fue la que le hundió definitivamente después, ¿no? Vamos, lo que le hundió, la que le hizo sentirse incómodo en los últimos años de su vida. Cuando yo recuerdo el mar Egeo, sí, cuando fue el mar Egeo aquí en La Coruña, se produce el problema del Egeo, en la ría, va el consejero de Pesca, viene aquí a Coruña, y me dice a mí, vaya usted también. Y bueno, pues también con el consejero de Pesca. Dije, usted no va. Dice, yo después. Primero vayan ustedes, se interesen en lo que va, y segundo, hay aquí un gobierno central que tiene la competencia y que por lo tanto yo no voy a meterme en el tema de competencia. Es competencia del gobierno central, yo voy a ayudar todo lo que haga falta y nada más. Había una gobernadora civil de La Coruña, Pilar, no recuerdo el apellido, una mujer excepcional, muy inteligente, era socialista, pero era una gran gobernadora, y entre todos hicimos todo lo posible para que el mar Egeo funcionara de una manera correcta. ¿Qué pasó en el Prestige? Que la desgracia de que Fraga, mal aconsejado, saliera por la noche a una cacería, aunque el día siguiente volvió, sí, pero fue suficiente para que se considerase ese hecho como un símbolo de falta de atención, cuando era nada contra la realidad. ¿Pero alguien le aconsejó que se fuera a esa cacería? Porque parece... Supongo que sí. No salió de él, No. como váyase a una cacería que aquí no pasa nada. Me parece que eso fue lo que pasó, no sé quién se lo dijo, pero creo que eso fue lo que pasó, aunque yo le digo que no estaba en las áreas de poder y no podía decir. Y eso venía de lo que era yo diría, un respeto a las competencias de cada uno, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy anterior a eso, que en el NOSA, en ENCE, sí, de pronto recibimos, yo llevaba aquella también Protección Civil, un momento que mi consellería era sí, como tres o cuatro sí, de las de ahora, ¿no? Y me viene a ver el secretario general de Protección Civil y me dice, mire, tengo aquí un informe técnico hecho por un gabinete que dice que en el NOSA, si se produce un escape de cloro, pueden morir 50.000 personas en Pontevedra. Digo, ¿qué? ¿Qué me dices? Que sí. No es que haya un peligro inmediato, pero si se produce un escape de cloro en los depósitos del NOSA, cojo el informe, como natural lo hablo con don Manuel, lo analizamos y se lo mando a la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior. La directora general de Protección Civil murió después, callada por respuesta. Entonces hablo con el gobernador civil de Pontevedra y le digo, oye, Jorge Parada se llamaba, una persona también muy competente, muy sensato y muy buena persona. Es una demostración, perdón por estas divergencias, estupendo, de que los partidos políticos no tienen nada que ver cuando se tiene sentido de gobierno. Es decir, él era socialista, yo era del Partido Popular, ningún problema de relación, ¿no? Le digo, Jorge, tenemos que resolver este problema. Pero vamos a cerrar el NOSA. Bueno, vamos a cerrar el NOSA. Me voy con el director general de la Seguridad Jurídica a Pontevedra, organizamos una reunión de la Comisión de Protección Civil de allí y cerramos el NOSA. A continuación, un compañero de gobierno dijo, hombre, eso no es para tanto. Entonces hubo que hacer algo que tenía sentido común. Las dos cosas fueron correctas, que era... el NOSA tenía varios tanques, sí, dejar un tanque de reserva, los otros tenerlos a la mitad para que si se produjera un escape se pudiera trasvasar y minimizar el tema y poner sistemas de protección exterior de los tanques para que pudieran salir. Fue un tema complicado y difícil de salir, pero se salió porque se coordinaron las dos administraciones claro, y se coordinaron bien. En el caso del Prestige no hubo esa coordinación. Bueno, se utilizó la política entonces para buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, que al final es lo que pedimos los ciudadanos de los políticos. Bueno, estamos acabando ya, pero no me gustaría dejar pasar la ocasión de preguntarle por qué tipo de político cree que es Mariano Rajoy. Hay muchas teorías sobre su particular forma de encarar la gestión en un momento tan difícil como este. No lo sé, es decir, vamos a ver una cosa. Es decir, Mariano produce dos sensaciones. La primera, que en los temas de fondo sabe lo que hay que hacer y está dispuesto a hacerlo. Es decir, en lo que es sacar a España del follón que estábamos metidos, de la recesión económica, de la crisis de todo tipo, de nuestra
amenaza inminente de ser rescatados, creo que ahí está actuando razonablemente bien, con todos los problemas y los posibles defectos que puede haber en alguna gestión concreta, pero creo que en Europa se ve muy bien. En segundo lugar, vemos que cuando surge un tema de sensibilidad social, pues no reacciona con la rapidez que quisiéramos todos. Es decir, a mí, en ese sentido, me da la sensación de que sus tiempos no coinciden con los tiempos que manejamos los demás. Y entonces ahí hay un problema. Ese problema, pues le decía, esperemos a la comparecencia de él en el Senado o en el Congreso. Sí, en el Congreso, en el Congreso, para ver si efectivamente es capaz de reaccionar. Pero hasta ahora la gente, el ciudadano normal está pidiendo algo. Es decir, nosotros nos encontramos con un fenómeno. A mí, el otro día, en la calle, una señora me decía, esto es insoportable, la corrupción. Digo, señora, la corrupción, hay corrupción, pero son casos singulares. No, el país no está corrupto, el gobierno no está corrupto, no vamos a precisar, ¿no? Pero el ciudadano normal ve, ¿cierto? Es decir, ve el caso Bárcenas, ve cosas que están pasando a todos los niveles, fundamentalmente a nivel local como consecuencia de una decisión desgraciada que se tomó en un momento determinado por el gobierno de España. Cuando entró Felipe González en el gobierno, con una mayoría absoluta tan holgada, 202 me parece que fueron diputados, se instaló una filosofía que era: el pueblo nos ha elegido, nosotros tenemos que gobernar y los técnicos que estén ahí, que cumplan su función, pero que no interrumpan nuestra acción de gobierno. Y eso determinó una cosa que parece tonta, pero que tuvo una gran trascendencia. Los secretarios, los interventores, dejaron de ser nombrados por el Estado y fueron nombrados por las corporaciones respectivas. A continuación se acabó la independencia de secretarios e interventores. No tenían un respaldo institucional adecuado y se encontraron con que y de aquellos polvos vienen estos lodos. En el mundo local se produjeron muchas cosas que no se hubieran producido si hubiera esa... Y una de las medidas que teóricamente se debió de haber adoptado, y fue esta propuesta, es volver a rescatar esa independencia, cosa que no se hizo, ¿no? Entonces, en esa situación en la que todas las mañanas vemos un caso de corrupción detrás de otro, tenemos tendencia a pedir a los políticos que reaccionen ya y que rompan esto, ¿no? Creo que se va a producir esa reacción, pero más lenta de lo que la gente desea. O que la gente necesitaba, a lo mejor. En cualquier caso, le ve futuro a Mariano Rajoy, porque hay quien dice que no va a comer las uvas como presidente. Yo le veo futuro por una razón. Porque si solventa de manera razonable, y creo que lo hará, este tema, el país lo va a sacar de la situación en la que se encuentra. Y vamos a terminar una legislatura de una manera muy razonable. Parece todo indicar que la legislatura se terminará bastante bien. Bastante bien quiere decir con una recuperación razonable. No vamos a estar en 3 millones de parados, pero se va a bajar sustancialmente el nivel de paro y la gente va a valorar, si en definitiva, si vive mejor o no vive mejor, ¿no? Y en ese sentido cree que tiene las ideas claras. Lo que sí le pedimos a los ciudadanos en general es, oiga, conteste usted ya. Exactamente, conteste usted ya, o de vez en cuando, por lo menos, de vez en cuando. Usted ya, ¿no? Don Sito Rodríguez, muchísimas gracias, muchísima suerte en esa nueva etapa profesional que acaba de inaugurar. Por cierto, seguro que es consciente de algunos rumores que dicen que si esto es renovación, hablo de renovación generacional. Hay gente que ha comentado, bueno, que llega a este puesto con la edad que tiene. Sí, ¿Qué les diría brevemente, por favor? Yo creo que llegó a este puesto simplemente porque se creyó que podía aportar algo positivo al Consejo de Cuentas y que todavía no estaba gaga. Bueno, pues muchísima suerte, insisto, en ese cometido que acaba de iniciar, porque efectivamente necesitamos organismos de control para que los que tienen la tentación de meter la mano donde no deben, pues se le corte, no en un sentido literal, pero sí en un sentido simulado. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta vamos a hablar de economía también, pero por supuesto también del caso Bárcenas o de sus coletazos, de esa comparecencia inminente del presidente del Gobierno y también de las últimas cosas que ha dicho Ana Mato. A la vuelta de publicidad. Muy bien.